Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos. Vamos a iniciar el análisis de la quiniela ProGol número 2295. Esta quiniela la vamos a poder meter hasta el día viernes 22 de agosto antes de las 9 de la noche. Siguiendo nuestra costumbre, vamos a llenar esta quiniela con 7 dobles. De estos puedes elegir los que creas convenientes para el llenado de tu quiniela definitiva. Espero que tengas suerte, que ya estés suscrito al canal, actives notificaciones y nos dejes tu pulgar arriba. Comenzamos. La trivia del concurso anterior fue para la casilla número 2. Se enfrentaron en un partido de la Liga MX Tigres contra América. El América derrotó 3-1 a domicilio a los Tigres y con este resultado prácticamente tumbó todas las quinielas porque venía jugando definitivamente muy mal. El único suscriptor que atinó el resultado exacto fue José Luis Vargas 4169. Te mando un gran saludo amigo y espero verlos a todos en la trivia de esta quiniela. Continuamos. En la casilla número 1 tenemos un partido de la Liga MX. Se van a enfrentar Tijuana contra Guadalajara. Tijuana está en la posición 7 con 8 puntos y su último duelo lo ganó 2-0 como visitante al Pachuca, otra de las sorpresas de esta jornada. En sus últimos 6 duelos como local, tiene 3 ganados, 1 empatado y 2 perdidos. Las Chivas son antepenúltimos en la tabla con 3 puntos y su último duelo lo perdieron 2-1 como locales con Juárez. En sus últimos 6 duelos como visitante tiene 3 empates y 3 derrotas. En el cara a cara tenemos una victoria de Tijuana, 4 victorias de Guadalajara y un empate. El último partido entre ellos fue un 2-1 en favor de las Chivas. En esa ocasión ellos fueron locales. Las predicciones nos ponen favorito a Tijuana. Creemos que puede ganar, pero también podría haber un empate, por lo que dejamos esta casilla 1 como local empate. Aquí nuestra primera opción es local y la segunda empate. En la casilla 2 tenemos el duelo entre Cruz Azul y Toluca. La máquina está en tercer lugar con 11 puntos y su último duelo lo ganó 3-2 como local a Santos Laguna. En sus últimos 6 duelos como local tiene 5 ganados y 1 empatado. El Toluca bajó de la posición 1 a la quinta y tiene 10 puntos. Su último duelo lo empató a 1 como local con los Pumas. Sus últimos 6 duelos como visitante han arrojado 3 victorias, 2 empates y 1 derrota. En el cara a cara tenemos una victoria de Cruz Azul, 3 victorias de Toluca y 2 empates. El último partido entre ellos fue un empate a 2. En esa ocasión, Toluca fue local. Las predicciones nos ponen un empate. Creemos que puede ganar el azul, por lo que dejamos esta casilla 2 como local. En la casilla 3 tenemos el duelo entre Atlas y América. El Atlas está en la posición 15 con 5 puntos y su último partido lo empató a 3 como visitante con Querétaro. En sus últimos 6 duelos tiene 3 empatados y 3 perdidos. El América es cuarto lugar con 11 puntos y su último duelo lo ganó 3-1 como visitante a los Tigres. En sus últimos 6 duelos como visitante tiene una victoria, 3 empates y 2 derrotas. En el cara a cara no tenemos victorias de Atlas, tenemos 4 victorias de América y 2 empates. El último partido entre ellos fue un 3-1, en esa ocasión Atlas fue local. Las predicciones nos ponen favorito al América. Creemos que así puede ser, por lo que dejamos esta casilla 3 como visita. En la casilla 4 tenemos un partido de la Liga de España. Se van a enfrentar Mallorca contra Celta de Vigo. El Mallorca quedó a media tabla con 48 puntos y su último partido lo perdió 3-0 como local con el Barcelona. Sus últimos 6 duelos como local han arrojado 2 victorias, 1 empate y 3 derrotas. El Celta quedó en la posición 7 con 55 puntos y su último duelo lo perdió 2-0 como local con Getafe. Sus últimos 6 duelos como visitante han arrojado 4 victorias y 2 derrotas. En el cara a cara tenemos 3 victorias de Mallorca, 2 victorias de Celta y un empate. El último partido entre ellos fue un 2-1 en favor del Celta. En esa ocasión, Mallorca fue local. Las predicciones nos ponen favorito a Celta de Vigo. Creemos que así puede ser, por lo que dejamos esta casilla 4 como visita. En la casilla 5 tenemos un duelo de la Premier League. Se van a enfrentar Crystal Palace contra Nottingham. Crystal Palace quedó en la posición 12 con 53 puntos y su último partido lo empató a 0 como visitante con el Chelsea. En sus últimos 6 duelos como local tiene 4 ganados y 2 empatados.
Nottingham quedó en la posición 7 con 65 puntos y su último duelo lo ganó 3-1 como local a Brentford. En sus últimos 6 duelos como visitante tiene 3 ganados, 1 empatado y 2 perdidos. En el cara a cara no tenemos victorias de Crystal Palace, tenemos 2 victorias de Nottingham y 4 empates. El último partido entre ellos fue un empate a 1, en esa ocasión Crystal Palace fue local. Las predicciones nos ponen muy favorito a Crystal Palace. Creemos que puede ganar Nottingham o que puede haber un empate, por lo que dejamos esta casilla 5 como empate visita. Aquí nuestra primera opción es empate y la segunda visita. La casilla 6 nos trae el duelo entre Everton y Brighton. Everton quedó en la posición 13 con 48 puntos y su último duelo lo ganó 1-0 como visitante a Newcastle. En sus últimos 6 duelos como local tiene 1 ganado, 4 empatados y 1 perdido. Brighton quedó en la posición 8 con 61 puntos y su último partido lo empató a 1 como local con Fulham. Sus últimos 6 duelos como visitante han arrojado 4 victorias, 1 empate y 2 derrotas. En el cara a cara tenemos 2 victorias por bando y 2 empates. El último partido entre ellos fue un 1-0 en favor de Everton. En esa ocasión Brighton fue local. Las predicciones nos ponen un empate. Creemos que puede ganar Brighton, por lo que dejamos esta casilla 6 como visita. En la casilla 7 tenemos un duelo de la Bundesliga. Se van a enfrentar Unión Berlín contra Stuttgart. Unión Berlín quedó en la posición 13 con 40 puntos y su último partido lo ganó 2-1 como visitante al Augsburgo. En sus últimos 6 duelos como local tiene 1 victoria, 3 empates y 2 derrotas. El Stuttgart quedó a media tabla con 50 puntos y su último duelo lo ganó 3-2 como visitante a Leipzig. En sus últimos 6 duelos como visitante tiene 3 ganados, 2 empatados y 1 perdido. En el cara a cara tenemos 2 victorias de Unión Berlín, 3 victorias de Stuttgart y 1 empate. El último partido entre ellos fue un empate a 4. En esa ocasión Unión Berlín fue local. Las predicciones nos ponen muy favorito a Stuttgart. Creemos que así puede ser, por lo que dejamos esta casilla 7 como visita. La casilla 8 nos trae un duelo de la Ligue 1 de Francia. Se van a enfrentar Toulouse contra Brest. Toulouse quedó en la posición 10 con 42 puntos y su último partido lo ganó 1-0 como visitante a Niza. En sus últimos 6 duelos como local tiene 1 ganado, 2 empatados y 3 perdidos. Brestois quedó a media tabla con 50 puntos y su último partido lo empató a 3 como local con Lille. En sus últimos 6 duelos como visitante tiene 1 ganado, 2 empatados y 3 perdidos. En el cara a cara no tenemos victorias de Toulouse, tenemos 4 victorias de Brest y 2 empates. El último partido entre ellos fue un 4-2 en favor de Brest. En esa ocasión Toulouse fue local. Las predicciones nos ponen fijo ganador a Toulouse. Creemos que puede ganar, pero también podría haber un empate, por lo que dejamos esta casilla 8 como local empate. Aquí nuestra primera opción es local y la segunda empate. La casilla número 9 nos trae el duelo entre Lille y Mónaco. Lille quedó en la posición 5 con 60 puntos y su último partido lo empató a 3 como visitante con Brestois. En sus últimos 6 duelos como local tiene 5 victorias y un empate. Mónaco quedó en la posición 3 con 61 puntos y su último duelo lo ganó 3-1 como local a Le Havre. En sus últimos 6 duelos como visitante tiene 2 victorias, 2 empates y 2 derrotas. En el cara a cara tenemos 3 victorias de Lille, 1 victoria de Mónaco y 2 empates. El último partido entre ellos fue un 2-1 en favor de Lille. En esa ocasión ellos fueron locales. Las predicciones nos ponen favorito a Mónaco. Creemos todo lo contrario, por lo que dejamos esta casilla 9 como local. En la casilla 10 tenemos un duelo de la Eredivisie de los Países Bajos. Se van a enfrentar Telstar contra Volendam. Telstar es antepenúltimo en la tabla sin puntos y su último duelo lo ganó 3-0 como local a Emmen. Este partido se llevó a cabo en la Eredivisie. En sus últimos 6 duelos como local tiene 5 victorias y un empate. Volendam quedó en la posición 12 con 2 puntos y su último partido lo perdió 4-1 como visitante con Dordrecht. En sus últimos 6 duelos como visitante tiene 5 ganados y 1 perdido. En el cara a cara no tenemos victorias de Telstar,
tenemos 4 victorias de Volendam y 2 empates. El último partido entre ellos fue un 3-0 en favor de Volendam. En esa ocasión, ellos fueron locales. Este partido se llevó a cabo en la Eredivisie. Las predicciones nos ponen favorito a Telstar. Creemos que cualquiera de los dos puede ganar, por lo que dejamos esta casilla 10 como local visita. Aquí nuestra primera opción es local y la segunda visita. La casilla número 11 nos trae un duelo de la Serie A de Brasil. Se van a enfrentar Bragantino contra Fluminense. El Bragantino está en la posición 9 con 27 puntos y su último partido lo perdió 1-0 como visitante con Ceará. Sus últimos 6 duelos como local han arrojado una victoria, un empate y 4 derrotas. Fluminense es octavo en la tabla con 27 puntos y su último partido lo ganó 2-1 como local a Fortaleza. En sus últimos 6 duelos como visitante tiene 1 ganado, 2 empatados y 3 perdidos. En el cara a cara tenemos una victoria de Bragantino, 4 victorias de Fluminense y un empate. El último partido entre ellos fue un 2-1 en favor de Fluminense. En esa ocasión ellos fueron locales. Las predicciones nos ponen muy favorito a Bragantino. Creemos que cualquiera de los dos puede ganar, por lo que dejamos esta casilla 11 como local visita. Aquí nuestra primera opción es visita y la segunda local. La casilla número 8 nos trae el duelo entre Vasco da Gama y Corinthians. El Vasco da Gama está en la posición 16 con 19 puntos y su último partido lo ganó 6-0 como visitante a Santos. Sus últimos 6 duelos como local han arrojado una victoria, 2 empates y 3 derrotas. El Corinthians está en la posición 14 con 22 puntos y su último partido lo perdió 2-1 como local con Bahía. Sus últimos 6 duelos como visitante han dejado una victoria, 3 empates y 2 derrotas. En el cara a cara tenemos una victoria de Vasco da Gama y 5 victorias de Corinthians. El último partido entre ellos fue un 3-0 en favor de Corinthians. En esa ocasión ellos fueron locales. Las predicciones nos ponen favorito a Vasco da Gama. Creemos que cualquiera de los dos puede ganar, por lo que dejamos esta casilla 12 como local visita. Aquí nuestra primera opción es local y la segunda visita. La casilla número 13 nos trae un duelo de la MLS. Se van a enfrentar Salt Lake contra Minnesota. Salt Lake está en la posición 10 con 31 puntos en la Conferencia del Oeste y su último partido lo perdieron 1-0 como visitantes con Charlotte. En sus últimos 6 duelos como local tiene 4 victorias y 2 derrotas. Minnesota es sublíder con 47 puntos en esta conferencia y su último partido lo ganó 1-0 como local a Seattle. Sus últimos 6 duelos como visitante han dejado 3 victorias y 3 empates. En el cara a cara tenemos 3 victorias de Salt Lake, 2 victorias de Minnesota y un empate. El último partido entre ellos fue un 2-0 en favor de Minnesota. En esa ocasión, Minnesota fue local. Las predicciones nos ponen un empate. Creemos que puede ganar Minnesota o que puede haber un empate, por lo que dejamos esta casilla 13 como empate visita. Aquí nuestra primera opción es visita y la segunda empate. En la última casilla tenemos un partido de la Superliga de Grecia. Se van a enfrentar Panetólicos contra Atrómitos. Panetólicos quedó en la posición 9 con 33 puntos y su último partido lo ganó 1-0 como local a Panserraikos. En sus últimos 6 duelos como local tiene 2 ganados, 1 empatado y 3 perdidos. Atrómitos quedó en la posición 7 con 35 puntos y su último partido lo empató a 0 como local con Ofi. En el cara a cara tenemos 3 victorias por bando. El último partido entre ellos fue un 1-0 en favor de Atrómitos. En esa ocasión, Panetólicos fue local. Las predicciones nos ponen favorito a Atrómitos. Creemos todo lo contrario, por lo que dejamos esta casilla 14 como local. Gracias por continuar en el video. La trivia para este concurso ProGol 2295 es para la casilla 6. Se van a enfrentar Everton contra Brighton en la jornada 2 de la Premier League. Espero sus predicciones. Aquí les dejo la mascarilla de la quiniela anterior, en la cual tuvimos un desempeño terrible. Solamente hicimos 4 aciertos. Continuamos. Ahora les muestro cómo queda llena nuestra quiniela ProGol concurso 2295. Casilla 1, local empate. Casilla 2, local.
Casillas 3 y 4 visita. Casilla 5 empate visita. Casillas 6 y 7 visita. Casilla 8 local empate. Casilla 9 local. Casilla 10 local visita. Casilla 11 visita local. Casilla 12 local visita. Casilla 13 visita empate. Y casilla 14 local. Espero que esta información te ayude para complementar el llenado de tu quiniela definitiva. Nos vemos en el próximo video. Hasta la vista. Adiós.